aquí. Sí, yo tenía un chorro de voz, como sabéis, pero con micrófono mejor. Oye, nada, que gracias, que bienvenidos y gracias a los que ya habéis llegado y gracias también con antelación a los que van a seguir llegando. Estaba comentando Ángel, vicepresidente, como sabéis, de la CNMC, que esto de hacer cosas a las 9 de la mañana en Madrid solo se nos ocurre a nosotros. Pero bueno, alguien tiene que ser innovador también en eso, ¿no? No hacerlo toda la 1 de la tarde. Afrontamos unas horas creo que muy interesantes, ¿no? Le hemos dado ese nada pretencioso título a la jornada de nuevo marco regulatorio para prensa, revistas y publicaciones periódicas, que es una manera un poco alambicada de centrar de qué íbamos a hablar. Pues vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con la entrada en vigor del Reglamento Europeo de Libertad de Medios aquí en España, que como sabéis va a ser en agosto próximo. Y para ello, pues nada mejor que las personas que nos van a acompañar durante la mañana, a las que pues están totalmente encima de lo que es la adaptación de ese reglamento y que no puedo por menos que agradecérselo, ¿no? Que estén aquí para contarnos todo lo que nos va a afectar, que nos va a afectar mucho, como sabéis. Tanto el registro de medios, que va a estar, como sabéis, en la CNMC, como todo lo que tiene que ver con la publicidad institucional. Y aquí tenemos pues a las dos personas más indicadas para hablarnos de esas cosas. Y como no quiero alargarme, porque lo interesante es lo que cuenten ellos, lo que cuenten Ángel y Pepe y Ángel, bueno, y por supuesto también Elena Herrero, que luego nos acompaña en una tercera sesión, pues les doy ya la palabra a ellos. Primero a Ángel García Castillejo, vicepresidente desde hace 100 días, me estaba comentando, aproximadamente, ¿no, Ángel? Algo menos que Trump. Pero fijaos, algo menos que Trump, esperemos que los efectos de tu mandato nos afecten mejor que los de para mejor. Me estaba comentando que en esos 100 días ya es la tercera vez que viene a esta sala. O sea, que ya es un veterano de estar contando todo lo que tiene que ver con su negociado. Y nada, él nos va a hablar exactamente de eso, del impacto del Reglamento Europeo de Libertad de Medios en nuestro mercado, en el mercado de medios de comunicación en España. Cuando quieras, Ángel. Y se puede preguntar, pero casi lo preferible que lo hagáis para el final. O sea, al final acumuláis y preguntáis. ¿Cómo lo hacemos? ¿Acumulamos después de la intervención de José Nevado y la mía? Cada uno, y luego os quedáis los tres y os volvemos a preguntar. Organización, ¿no? Como chiste, organización. Muy bien, pues muy buenos días y efectivamente esto es un ejercicio de sadomasoquismo, me da la sensación, ¿no? Empezar una semana larga, sin puentes, ni de mayo, ni de San Isidro, una semana estándar, larga, empezarla con el Reglamento Europeo de Libertad de Medios, la verdad es que tiene mucho mérito, ¿no? Tiene mucho mérito. Así que nada, yo encantado, o sea que me lo comentaron Arsenio y Juan Zafra, el estar aquí y por supuesto que encantado. Yo antes de comenzar sí que querría hacer una muy breve reflexión y voy a intentar ceñirme a algo menos de esa hora prevista para poder dar pie a si hay debate y poder interactuar. Ojalá, porque en estos casos, como cuando uno da clases en la universidad, se aprende más en este caso, de los asistentes, en la universidad se aprende más de los alumnos, que los alumnos, creo, muchas veces aprenden de nosotros, los profesores, ¿no? Y entonces, bueno, quería comenzar con una breve reflexión y es una cierta sensación de melancolía, ¿no? No sé si melancolía, hastío, porque allá por mediados de los años 90, no sé si fue el año 92, 93, ahí se me bailan las fechas, pero bueno, por ahí, en Google seguro que encontramos la fecha exacta, la Comisión Europea promovió el libro verde sobre la transparencia en la titularidad, libro verde sobre la titularidad y propiedad de los medios de comunicación. Un libro verde que a mí me impactó muchísimo, ¿no? Yo creo que en aquella época, no sé siquiera si se traducían al español,
estos documentos, pero yo reconozco que me impactó muchísimo. Yo entonces estaba en el Congreso trabajando en el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida como coordinador. Fue el periodo en el que tomé la decisión de especializarme en comunicación, en telecomunicaciones, audiovisual. Luego me dio por hacer el doctorado sobre el régimen jurídico del profesional de la información y estas cosas. Bueno. Y en este periodo me especialicé en estos temas y claro, el hecho de estar ubicado en una determinada posición te da la oportunidad de, por ejemplo, decir, oye, ¿qué os parece si elaboro una proposición de ley de creación del Consejo de la Comunicación? ¿No? Y dije, no, pues si tú lo ves, y entonces me puse a elaborar una proposición de ley de creación del Consejo Estatal de Medios de Comunicación, siguiendo la estela del recién creado en aquellos mismos momentos el Consejo Superior del Audiovisual francés, el Consejo Superior del Audiovisual en la estela de la Directiva de Televisión Sin Fronteras, pero no sé por qué a mí me dio por... Con esto no quiero decir que yo fuese un visionario, todo lo contrario, nada. Pero me dio por pensar que por qué solo un consejo regulador, un ámbito de regulación del sector audiovisual, esto es del sector en el que los operadores, los agentes necesitan de un título habilitante, en aquella época eran concesiones o licencias, por el acceso al recurso escaso que es el espectro radioeléctrico, y por qué, si lo que se pretende es abordar el entorno de la comunicación y sobre todo desde la perspectiva del incremento de la pluralidad, la diversidad, la defensa de los derechos y libertades de comunicación pública, ¿por qué no plantar un Consejo de la Comunicación? Y entonces fue impresionante porque un periódico independiente de la mañana de aquella época, que en aquel momento tenía de director de opinión y por lo tanto bueno, redactaba un buen número de los editoriales de este diario independiente de la mañana, creo que se llama Sapida Terch, bueno, reaccionó con un editorial furibundo en el que planteaba que la iniciativa era un ataque ilegítimo contra la libertad de expresión, un ataque ilegítimo contra la libertad de empresa, por supuesto una norma de corte estalinista. Y yo, tras este editorial, siempre lo recordaré porque creo que fue la primera vez que yo discutí profesionalmente con alguien a gritos, por teléfono. Y fue una discusión con este colega periodista o ex periodista, no lo sé si sigue ejerciendo de periodista, ahora está de eurodiputado, creo. Y creo que fue mi primera gran discusión, ¿no? Y desde entonces hasta ahora, y por esto lo digo, me genera una cierta melancolía porque tengo la sensación de que todo cuesta mucho, todo cuesta muchísimo. Todo cuesta mucho y sobre todo cuando se hace desde un planteamiento de refuerzo, ¿no? de derechos, libertades, de generar entornos más seguros, de mayor seguridad jurídica, entornos de fomento de la diversidad, de la pluralidad, desde mi perspectiva de fomento y defensa, ¿no? de las esencias, de los elementos sustantivos de la democracia. Yo no me canso de repetirlo, ¿no? Sin un respeto fuerte, sin una defensa decidida de los derechos y libertades del artículo 20 de la Constitución española, la propia idea y la propia identidad de lo que entendemos como sociedad democrática o estructura democrática, desde mi punto de vista, desaparece. Sin el ejercicio de los derechos y libertades de comunicación pública del artículo 20 de la Constitución española, es imposible el ejercicio del resto de derechos y libertades, de derechos fundamentales que se recogen en nuestra Constitución o en la Carta Europea de Derechos Fundamentales, de Derechos Humanos. Pongo por caso y siempre pongo el mismo ejemplo. Sin los derechos y libertades de comunicación pública, lo que popularmente conocemos como la libertad de expresión, que no solo es la libertad de expresión, ahí se recogen otros muchos derechos, ¿no? Como el derecho de los ciudadanos a recibir información veraz o los derechos por los que se refuerza la posición de los periodistas.
siempre lo digo también, derechos profesionales que no se les reconoce a ningún otro profesional en la Constitución. Son solo los periodistas los que tienen menciones específicas de derechos que garantizan su ejercicio profesional libre, como son el derecho al secreto profesional y el derecho a la cláusula de conciencia. A ningún otro profesional, ni los bomberos, ni los sacerdotes, ni los médicos, encontraremos menciones a derechos específicos profesionales para garantizar lo que el Tribunal Constitucional entiende que son un derecho prevalente, un derecho especialmente reforzado, que son los derechos y libertades del artículo 20 de la Constitución. Y por lo tanto, tengo esta sensación de que todo cuesta mucho y que hemos llegado incluso al día de hoy en un escenario en el que, curiosamente, este reglamento aprobado por una muy amplia mayoría a nivel europeo, por el Parlamento Europeo, con un amplísimo consenso por unanimidad de la Comisión Europea. En cambio, cuando se traslada o se incorpora al ordenamiento jurídico interno español, esos mismos consensos o esos mismos apoyos pareciera que no se ven correspondidos, ¿no? Entonces, bueno, reconozco que me asalta una cierta melancolía porque tengo esa sensación de que todo cuesta mucho, ¿no? Y desde mediados de los años 90 hasta el día de hoy, o sea, que estamos hablando de eso, 35, 40 años, prácticamente 30 años. Estamos hablando de 30 años. Avanzamos, retrocedemos y al día de hoy nos encontramos con esta iniciativa, el Reglamento Europeo sobre Libertad de Medios de Comunicación, este reglamento del pasado año, que se tiene que trasladar a nuestro ordenamiento jurídico interno en la práctica, aunque como todos sabemos es un reglamento y como reglamento europeo es de aplicación directa. Pero aun siendo de aplicación directa, necesitamos de dotarnos de los instrumentos jurídicos necesarios para que esta entrada de forma directa en los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros sea efectiva. ¿Qué órganos, qué ámbitos de la Administración española son competentes? ¿Quiénes asumen las funciones? ¿Quiénes van a desarrollar las capacidades que se implementan o que se desarrollan por el reglamento? Esto es lo que tenemos pendiente y esto es lo que, a la vista de la estructura normativa de nuestro país, pues nos vemos obligados o estamos obligados a incorporar este reglamento a través de normas con rango de ley y sus posteriores desarrollos reglamentarios, y de eso intentaré hablar a lo largo de mi intervención. No sé si está mi presentación, lo digo por hacerlo un poco más audiovisual y ameno. Perfecto. Bueno, eso que ven ahí es la sede de la CNMC en Barcelona, la sede de la extinta Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, que es precisamente la sede de la CNMC donde se ubica la Dirección de Telecomunicaciones y Servicios Audiovisuales. La CNMC, tenemos esta situación de bifronte, por así decirlo, bicéfala, ¿no? Con dos cabezas, la sede de Madrid, en la calle Alcalá, semiesquina con Gran Vía, por así decirlo, y vamos, esquina con la calle Barquillo. Estamos enfrente del Instituto Cervantes, o sea que estamos en una posición al lado de Luis García Montero. Y la sede de Barcelona, justo detrás de la Torre Azbar, ¿no? El supositorio, ¿no? Con lo cual, desde la distancia uno ubica, ¿no? Más o menos dónde está la sede de la CNMC en Barcelona. Pues bien, dicho esto, creo que yo ya la puedo ir pasando, ¿no? Perfecto. Básicamente mi intervención la quiero dividir en tres grandes bloques. Una descripción de un texto que es pesado, yo reconozco que es pesado, ahora comentábamos antes de subirme aquí al estrado, comentábamos que la normativa europea, las normas europeas siguen siendo muy pesadas, muy difíciles de ser digeridas, ¿no? La simplificación, el lenguaje fácil, pareciera que todavía, por mucho que se hable de él, no llega a la Unión Europea y nos encontramos con normas como ese reglamento, con decenas y decenas de considerandos, ¿no? Considerandos, y luego hasta que llegas al texto articulado,
te puedes tirar más de media hora leyendo, y con lo cual uno ya llega agotado, y a veces el texto articulado es mucho más sencillo que los considerandos que se plantean de forma previa. La segunda parte, querría hablar de las competencias de la CNMC, sobre la aplicación de la ENFA y en tercer lugar, sobre el nuevo Comité Europeo de Servicios de Medios de Comunicación. En esta primera parte intentaré no pisarle la manguera a mi compañero bombero, a José Nevado, y toda la parte de comunicación institucional, etcétera, ¿no? Pues se la dejo para él, ¿no? En lo que se refiere al reglamento, incidir en cuáles son los objetivos y sus disposiciones principales, ¿no? Esto, que pareciera que cuando entramos en el debate nacional se pudiese poner en duda por algunos, el objetivo del reglamento de la ENFA, de la European Media Freedom Act, básicamente es proteger el pluralismo mediático y la independencia de los servicios de comunicación. Estos son los dos grandes vectores de intervención. Estamos ante un entorno que no es novedoso, no es nuevo, no hay que engañarse, no estamos sufriendo nuevas amenazas. Las amenazas existían, existen y seguirán existiendo, ¿no? Frente a los medios, a la libertad de los medios, la libertad de los periodistas y su independencia. Estas amenazas han existido siempre, como digo, existen y seguirán existiendo, y es más, muy probablemente las amenazas se verán y se irán incrementando con el tiempo. Los intentos, ya sea por parte de los poderes políticos, pero no solo de los poderes políticos, de los poderes económicos, respecto de los medios de comunicación, los intentos de predeterminar, de preconfigurar lo que conocemos académicamente como la preagenda, aquello sobre lo que se puede o lo que no se puede escribir, difundir, informar, ¿no? Aquellos aspectos sobre los que cualquier estudiante de periodismo, antes de graduarse y salir a la empresa, debiera de conocer, ¿no? Y es saber, cuando un estudiante de periodismo arranca la carrera, ¿no? Normalmente, bueno, pues aspira a ejercer el periodismo con libertad, con independencia, y yo he tenido la mala suerte de impartir una asignatura en la Carlos III, ahora ya no, por incompatibilidades, que era la de la estructura del sistema de medios, ¿no? ¿Cómo se estructura el sistema de medios? ¿Cómo se configura? ¿Quién está detrás? ¿Cuáles son los hilos que se mueven detrás de los grandes medios, ¿no? Y bueno, de esto vosotros sabéis mucho más que yo, en la práctica, en el día a día. Y yo a los alumnos siempre me ha tocado el trasladarles esa imagen dura, ¿no? Es decir, cuando lleguéis a un medio, lo primero que tendréis que atender, lo primero que tendréis que mirar es quiénes son los propietarios, quiénes son los accionistas, quiénes son los grupos que están detrás de esos accionistas, levantarles el velo, los segundos, los terceros niveles, porque a veces no siempre es evidente quién está detrás de un determinado medio de comunicación o un grupo de comunicación. Digo, pero ya no solo esto, o sea, no es solo saber quiénes son los propietarios en segundo, tercer, cuarto nivel detrás de los medios o de los grupos de comunicación. Es igual de importante saber quiénes son tus anunciantes, quiénes pagan la fiesta. Si vas a poder escribir y hacer crónicas críticas con aquellos que están financiando tu medio, el medio en el que trabajas, y que por lo tanto tu sueldo depende de ellos, porque probablemente puedes hacer fantásticas crónicas que en un momento dado el jefe de tu sección te diga, no, perdona, pero de esto no se escribe. Es la preagenda. Y aun siendo conscientes de que en el entorno de la comunicación hay un elemento que es referente, que es clave, y no lo digo por la asociación, ¿no? Clave con V, de Valencia, hay un elemento que es clave, que es la libertad de línea editorial, ¿no? Y de que cada medio de comunicación, cada grupo de comunicación disponga de esa línea editorial, que lo deseable es que sea pública, conocida, tanto por los trabajadores, por los profesionales de la información, como por los lectores, los espectadores, los radioyentes, las audiencias de ese medio. Pero dicho eso,
Dicho eso, el conocer quién está detrás y a partir de ahí ser capaces desde las administraciones públicas en una sociedad democrática o que se reclama democrática como las nuestras, el defender la pluralidad, la diversidad es una cuestión fundamental. La pluralidad, la diversidad, la defensa de ecosistemas diversos en el entorno mediático es un elemento esencial de la propia democracia, porque sin pluralidad de ideas, sin pluralidad de propuestas, sin pluralidad de reflexiones, el desarrollo y la construcción de la opinión pública, la construcción de las opiniones individuales, que luego todas ellas sumadas, ¿no?, conforman la opinión pública y se concretan cada X tiempo ante una urna, ¿no?, en votaciones democráticas, en procesos electorales y, por lo tanto, en los procesos de elección de nuestros representantes, es un elemento fundamental. Aunque, también dicho esto, esta necesidad de proteger el pluralismo mediático y la independencia de los servicios de comunicación, luego en el día a día, y esto también lo lamento, ¿no?, pero hay que decirlo porque luego nos tenemos que enfrentar a las que son nuestras realidades, ¿no?, en nuestras realidades cotidianas. Defendemos la pluralidad, la diversidad, pero luego en nuestros días a días, cuando nos levantamos por la mañana, no atendemos, no acudimos a esa diversidad, a esa pluralidad que nos ofrece el ecosistema de medios. Terminamos encendiendo o escuchando la emisora de radio que se identifica con nuestra forma de pensar. Leemos el periódico que se identifica con nuestra forma de pensar. Vemos la cadena de televisión que se identifica con nuestra forma de pensar. En X, en las redes sociales, bueno, todo se diversifica porque de pronto, bueno, pues en los hilos se mete de todo, ¿no? Pero atendemos o seguimos sobre todo a aquellos que se identifican con nuestra forma de pensar. Conclusión, al final la oferta plural, la oferta diversa, aun estando disponible, nos lleva en la mayoría de los casos a una dieta, a una ingesta de información y comunicación muy monolítica, muy monocorde y que en el devenir de nuestras vidas, en el día a día, no se corresponde con esa potencialidad de oferta diversa, de contraste de opiniones, de informaciones que nos ofrece el ecosistema mediático. Y aunque esa sea nuestra realidad, a pesar de todo, hay que defender y proteger el pluralismo mediático y la independencia de los servicios de comunicación. El que puedan desarrollar no solo los grupos de comunicación, las empresas, sino los profesionales de forma independiente su actividad. Porque sin esa posibilidad, todo lo demás cae y nos encontramos con una situación bueno, monocolor, monopólica, de falta de diversidad y, por lo tanto, de agotamiento o de exterminación de la pluralidad de ideas que es imprescindible para el desarrollo y consolidación y madurez, ¿no?, de cualquier sistema democrático. Entonces, por ello, este debate sobre la libertad de medios de comunicación, que, como digo, no es nuevo, al menos formalmente, negro sobre blanco, en la Comunidad Económica Europea, luego Comunidad Europea y hoy Unión Europea, lleva más de 30 años en marcha, se concreta ahora en estos reglamentos y en este concreto en el Reglamento Europeo de Libertad de Medios, que no viene solo. Y esto es lo que también me gustaría insistir en este arranque. Cuando observamos la ENFA, cuando observamos este reglamento, creo que es fundamental verlo en una perspectiva, si me lo permitís, convergente, con una visión amplia. La Comisión Europea no solo ha desarrollado este reglamento, sino que de alguna manera, en paralelo, con unos años de antelación, 2 años de antelación, también ha impulsado otros 2 reglamentos, el Reglamento de Servicios Digitales, el Reglamento de Mercados Digitales, ya aprobados, en vigor, aplicación directa, en tanto que reglamentos, con nuestro país, junto con otros 3 o 4 Estados miembros de la Unión Europea, ya en situación de incumplimiento y, por lo tanto, ya con una
demanda presentada por la Comisión Europea contra el Reino de España, que en cualquier momento, en el plazo en un lapso de mes y medio, 2 meses, se puede terminar concretando en una multa coercitiva de millones de euros diarios cada día que estemos incumpliendo. Por lo tanto, necesitamos de forma urgente, en el caso del Reglamento de Servicios Digitales, el que se concreten las modificaciones legislativas necesarias e imprescindibles para asumir este reglamento en el ordenamiento jurídico interno español. Como digo, la ENFA tenemos que verla junto con el Reglamento de Servicios Digitales, junto con el Reglamento de Mercados Digitales, junto con otro reglamento que ya se encuentra también aprobado y que entra o debe de entrar en vigor de forma efectiva el 18 de septiembre de este año, que es el Reglamento de Datos, la Data Act. Se nos acumulan las tareas, EPP, se nos acumulan las tareas y los plazos corren y junto con ello hay que también verlo junto con los trabajos ya en marcha, ya en ciernes, de modificación de la Directiva de Comunicación Audiovisual, la que en su origen, en el 89, era la Directiva de Televisión sin Fronteras, que probablemente terminará evolucionando también a formato reglamento y, por lo tanto, también de aplicación directa, con lo cual, mucho cuidado con esta discusión, porque habrá tentaciones de rebajar determinadas obligaciones, como por ejemplo, y sobre todo por parte de algunos países, sobre todo países del este de la Unión Europea, países nórdicos, que probablemente tengan la tentación de rebajar obligaciones en todo lo que se refiere al fomento de obra nacional, obra europea, lo que siempre hemos conocido como la excepción cultural, la defensa de nuestra identidad, la defensa de nuestra producción, de nuestro cine, y por lo tanto nos encontramos con el problema de que si esta tentación, ¿no?, de rebajar determinadas obligaciones que defienden nuestra identidad y nuestra diversidad, en este caso cultural, lingüística, se eleva al rango de reglamento, pudiéramos terminar teniendo un gravísimo problema. Con lo cual, tenemos ahí un debate que ya está abierto y junto con este debate abierto tenemos otro que es el que era la modificación ya en marcha y que se pretende de alguna manera culminar de aquí a final de este año, el que es al día de hoy el Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas y que va a pasar a convertirse en el reglamento de redes digitales, ¿no? La Digital Network Act. Por lo tanto, tenemos un marco jurídico que, abordando ya sea desde la perspectiva de las infraestructuras, los medios de transmisión, de comunicación, los terminales a través de los que recibimos los servicios, el ámbito audiovisual, los servicios digitales y los medios de comunicación, se está configurando en estos 2, 3, 4 últimos años, se está configurando un nuevo marco jurídico para el conjunto de los medios que no podemos dejar de lado, ¿no? Y en lo que se refiere en concreto a la ENFA, a la hora de abordar la protección del pluralismo mediático y la independencia editorial, entre otras medidas, como se recoge en esta diapositiva, lo que se busca es proteger a los periodistas y a sus fuentes de información, asegurar que los medios públicos puedan acceder a una financiación estable, proporcional, adecuada, ajustada a su difusión y a su realidad en el mercado, en el sector, el incrementar las medidas para garantizar la transparencia en la propiedad de los medios y a partir de ahí también la distribución por grupos de comunicación de la publicidad institucional, la comunicación comercial, la comunicación institucional promovida por las administraciones públicas, empresas públicas, etcétera. El abordar todo lo relativo a las operaciones de concentración y no solo, como hasta la fecha, en el ámbito de los medios audiovisuales, sino en el conjunto de medios de comunicación. Y luego, algo que cada vez en la construcción del mercado, el mercado europeo, el mercado común europeo en el ámbito de medios de comunicación, el establecimiento de mecanismos de cooperación entre los distintos sistemas de regulación nacionales, y es aquí donde aparece el que conocemos como el European Board Media Services, el
el Comité Europeo de Servicios de Medios de Comunicación, que es la nueva entidad en la que se encuentran tanto la Comisión Europea como los reguladores independientes de medios de comunicación del conjunto de la Unión Europea, y que hasta ahora era el organismo, ERGA, era el organismo de reguladores independientes. ERGA, como organismo de reguladores independientes, muta y ha pasado a convertirse, desde febrero de este año, ha pasado a convertirse en el European Board Media Services y la casualidad, lo veremos al final de mi presentación, la casualidad de que la primera presidencia de este comité europeo la ostenta la CNMC, porque hasta el año pasado ostentábamos la vicepresidencia de ERGA. Y bueno, esto es como en las comunidades de vecinos, ¿no? El vicepresidente pasa a presidente y bueno, pues hemos tenido la suerte, la casualidad de que nos ha correspondido abordar la primera presidencia de este nuevo organismo en el que se encuentran en su seno, como digo, el conjunto de reguladores independientes del sector de la comunicación a nivel europeo y la Comisión Europea, que es la que detenta la secretaría del organismo. Luego, en este sentido, decir que bueno, la ENFA entró en vigor el 8 de mayo del pasado año. En noviembre ya empezó de forma escalada, de acuerdo con sus disposiciones transitorias, se empezaron a entrar en vigor de forma escalada, como digo, determinados artículos. El 8 de noviembre, pues el artículo 3, relativo a los derechos de los destinatarios de los servicios de comunicación, los usuarios. El 8 de febrero es cuando se constituye el European Board Media Services y se concretan, bueno, pues los derechos de los prestadores, las obligaciones de los prestadores, la concreción de las competencias, funciones de los distintos organismos y autoridades nacionales. Como decía, en el artículo 8 se constituye y se constituyó a los 2 días, se constituyó ya el European Board Media Services y a partir de ahí todos los procedimientos relativos a la actividad de este comité europeo, que curiosamente ya se encuentra en plena actividad y en el caso concreto de nuestro país, de España, todavía nos encontramos pendientes de que se asignen las competencias y funciones a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, porque una cosa es ser designado y darse por hecho de que el regulador responsable de una gran parte de las competencias de este reglamento es el regulador independiente a nivel nacional, pero cosa distinta es la necesidad de concretar esas competencias y funciones dotando a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de la estructura necesaria e imprescindible para poder ejercer esas competencias. Y ahí es donde estamos pendientes de la aprobación de un proyecto de ley o, esperemos, Real Decreto Ley, entre otras cosas, por la presión de la Comisión Europea, bueno, ya no de la Comisión Europea, sino del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y poder eludir, en la medida de nuestras posibilidades, como Reino de España, la imposición de sanciones coercitivas que serían excesivamente gravosas. Por lo tanto, bueno, veremos. Yo espero que en las próximas semanas nos encontremos con esta novedad normativa, legislativa. Y a partir de aquí, bueno, ya nos encontramos desde el 8 de mayo, o sea, desde este mes, todos los procesos ya a nivel europeo de cooperación estructurada, de colaboración, de cooperación entre todos los organismos reguladores con el Comité Europeo y del Comité Europeo con los organismos, entidades, agentes presentes en el sector, tanto grupos de comunicación como plataformas, de acuerdo con las definiciones que se recogen en el reglamento de servicios digitales, las grandes plataformas. Y a partir del 8 de agosto, el próximo 8 de agosto, ya se entrarán en vigor todos los artículos de la ENFA, excepto un artículo que entrará en vigor el 8 de mayo del 27, un artículo, el artículo 20, que desde mi punto de vista es fundamental. Entre otras cosas porque ojalá hubiera entrado en vigor ya este año,
en mi opinión, vamos a sufrir un retraso que puede ser lesivo, sobre todo en determinados sectores como la radio y la televisión, porque también con este tema soy muy pesado y además en esta casa, en alguna planta más arriba, con los compañeros, amigos de los sectores de electrónica de consumo, hemos tenido ya debates en relación con este tema. El artículo 20 de la ENFA es el que recoge el derecho de los usuarios a recibir de forma libre, sin restricciones de cualquier índole, sobre todo de índole técnico, el derecho a acceder de forma libre a todos los medios. Y aquí es donde nos hemos encontrado situaciones sorpresivas que incluso algunos de los que estamos en esta sala probablemente a algunos se nos ha pasado inadvertida, ¿no? Cuando se debatía el reglamento de mercados digitales y el reglamento de servicios digitales, todos pensaban en las grandes plataformas y en las redes sociales. Los GAFAM, los Google, los Facebook, los Amazon, ¿no? Y todo el mundo pensaba, ¿no? En lenguaje, en inglés, ¿no? Los large gatekeepers, ¿no? Los que al final se terminan erigiendo como los cuellos de botella, ¿no? Como los bottlenecks, ¿no? del sector, de la comunicación, los que terminan concentrando en 4 o 5 grandes, inmensas plataformas a nivel mundial todos los flujos de comunicación. Y mientras tanto, y de forma silente, en el mercado de electrónica de consumo se estaba operando y se está operando un proceso que para muchos está pasando inadvertido. Y es que al final, sobre todo estas grandes pantallas, ¿no? Cuando son pantallas de televisión, porque estos son pantallas como ya todas las pantallas son para todo. Pero cuando esas pantallas, esas grandes pantallas, las que tenemos en el salón, en la cocina, en nuestras casas, se convierten en pantallas para recibir la televisión, si ahora nos compramos una pantalla de alguno de los 2 fabricantes comercializadores que copan el 80% del mercado de pantallas a nivel mundial, 2 marcas, un duopolio prácticamente perfecto, nos encontraremos con que estas grandes pantallas, con las más altas prestaciones, las mejores calidades de imagen y de sonido, de pronto la arrancamos, encendemos y lo que nos encontramos es un escritorio con aplicaciones. Un walled garden, ¿no? Un jardín cerrado con las aplicaciones del fabricante o las de aquellos que han pagado para estar en la primera pantalla. Y entonces uno dice, o sea, nos hemos estado batiendo el cobre durante años para defender por ejemplo, ¿no? La televisión en abierto, de acceso libre, gratuito, la TDT, tal. Dices, ¿dónde está la televisión en abierto? La tele que es la que accede el 80% de los hogares españoles. ¿Dónde está? Y no la encuentras. No está. No está en la primera pantalla. Dices, bueno, lo voy a reconfigurar. Bueno, pues yo, cuando tuve noticia y conocimiento por primera vez de esto, fue a través de un amigo ingeniero de telecomunicaciones que trabaja en el sector, tardó una semana en reconfigurar el aparato receptor para que por defecto en la primera pantalla apareciese la TDT, la televisión en abierto. Pues el artículo 20 de la ENFA trata de esto, de que no se restrinjan los derechos de los usuarios para poder acceder de forma libre a cualquier medio. Y en nuestro caso, un caso como el de la sociedad española, que hay que reconocer que es muy peculiar en el ámbito audiovisual, en el ámbito televisivo, somos el país con más televisión en abierto de todo el mundo, probablemente, en Europa seguro, y en comparación con el continente americano, segurísimo. En el resto del mundo, el acceso a la televisión es justo a la inversa. El 80% de media accede a través de sistemas de pago y el 20% o menos accede a través de la televisión en abierto, a través de, como el caso español, a través de la TDT. Por lo tanto, en nuestro caso es fundamental, ¿no? A la hora de garantizar el derecho a la comunicación, a la información, y en este caso libre, gratuita, para el conjunto de la ciudadanía, ¿no? Ese servicio con vocación de universalidad, pues nos encontramos con la aparición de nuevos agentes que de alguna manera
nos vemos obligados a intervenir para garantizar ese derecho ciudadano al libre acceso a los medios, porque si no se ven restringidos. Se ven restringidos, como es este caso. Bien. Yendo un poco deprisa, decir que bueno, la ENFA establece básicamente obligaciones positivas a los estados. No nos encontramos ninguna obligación de carácter restrictivo, todo lo contrario. Se establecen obligaciones de carácter positivo a los estados para garantizar el ejercicio efectivo de estos derechos y que, por lo tanto, cada uno de los estados miembros se dote de un marco legislativo, administrativo, que garantice el pluralismo efectivo de los medios de consideración. Esto se corresponde tanto con la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y la Declaración Europea sobre Derechos y Principios Digitales de 2023. Por lo tanto, en un contexto político de defensa, en última instancia, de derechos de la ciudadanía. Del artículo 20 no voy a abundar más, pero yo creo que el elemento negativo del reglamento es que esta disposición transitoria establece una demora en su entrada en vigor hasta el año 27 y esperemos que de aquí al año 27 pues los daños no terminen siendo irreversibles en el acceso libre a la televisión, en este caso a la televisión en abierto. Luego, el artículo 4 de la ENFA. La ENFA tiene una estructura muy típica de texto legal sobre estos temas, ¿no? Y el artículo 4 establece los derechos de los prestadores de servicios de medios de comunicación, de tal manera que a los Estados miembros se les imponen una serie de obligaciones, ¿no? Y es que los Estados miembros no pueden obligar a revelar a los periodistas y a los medios información de fuentes periodísticas y comunicaciones, el respeto al secreto profesional. Se prohíbe la detención, sanción, interceptación o inspección de los medios o el someter a vigilancia, registro o incautación a los medios de comunicación. Por lo tanto, es de alguna manera un refuerzo de derechos ya contenidos, en nuestro caso, en nuestro artículo 20 de la Constitución española. Por lo tanto, se garantiza el que no se puedan vulnerar los derechos de los medios de comunicación y de los profesionales de la información, ya sea de forma directa o ya sea a través de los colegas, las familias, el personal técnico, con lo cual una perspectiva muy amplia para garantizar un entorno seguro, tranquilo para el ejercicio libre de la actividad profesional de los periodistas. Luego, el artículo 6 establece que los prestadores de servicios de medios de comunicación, en el caso de que ofrezcan información, noticias sobre cuestiones de actualidad, deberán de tomar medidas adecuadas para garantizar la independencia de sus decisiones editoriales. Y esto se articula por una doble vía. Por un lado, garantizando que estas decisiones editoriales se puedan tomar de forma libre dentro de la línea editorial de cada medio o grupo de comunicación. Ahí tenemos la contraposición, en el caso español, ¿no?, del derecho a la cláusula de conciencia de los periodistas. Y, en segundo lugar, las garantías para la divulgación de cualquier conflicto de intereses que pudiera existir o potencialmente existir y que pudiera afectar a la oferta de noticias y contenidos sobre cualquier cuestión de actualidad, ¿no? De tal manera que en todo momento los medios y los usuarios de los medios puedan mantenerse de forma cómoda en su libertad comunicacional, pero con respeto a su línea editorial. En este mismo sentido, se establecen una serie de obligaciones a los medios de comunicación, básicamente de transparencia, obligaciones de transparencia, tanto desde lo más básico, como es la denominación, a los titulares directos o indirectos, aquellos ámbitos que puedan ejercer algún tipo de influencia o que puedan afectar a la toma de decisiones estratégicas de cada uno de los medios. Ahí está todo el entorno de la publicidad y en el contexto de la publicidad, de la comunicación comercial, también la comunicación institucional, ¿no? El conocimiento de cuál es el peso, la presencia de la comunicación institucional, la publicidad insertada por parte de los poderes públicos. Y, por lo tanto, bueno, pues una garantía adicional para saber
y conocer cuál es la realidad de cada uno de los medios. Aquí decir que el artículo 25 también establece que las autoridades públicas competentes, ya sea la CNMC, ya sea el ministerio que competa de la administración o en su caso las autoridades autonómicas, en el caso de las autoridades autonómicas que tuvieran competencia sobre medios de su ámbito de difusión territorial. Hay que pensar que en el caso de España, y esto es muy importante, en el caso de nuestro país, por nuestra estructura jurídico-administrativa y por reparto competencial desde una perspectiva constitucional, las comunidades autónomas y sobre todo en el ámbito de medios de comunicación social son competentes en relación a aquellos medios que se difunden en el ámbito del territorio de una comunidad autónoma o inferior. O sea, estamos hablando de medios de comunicación autonómicos o medios de comunicación locales. Eminentemente estaremos hablando de radios, de televisiones con licencias o radiotelevisiones públicas de las distintas comunidades autónomas o locales, o de aquellos medios que se dirigen específicamente al público de una determinada comunidad autónoma o de un territorio inferior al de esa comunidad autónoma. Y por lo tanto, bueno, las autoridades competentes en cada caso anualmente tendrán que informar sobre el gasto público que hacen en publicidad estatal, y a partir de ahí las autoridades competentes tendrán que informar de cuál es la situación desde una perspectiva global. Bueno, así hay una serie de artículos de texto articulado que van recogiendo, ¿no?, la concreción de todos estos derechos y obligaciones que se establecen para los prestadores de servicios de comunicación, con ese hilo conductor que es el de la defensa de la libertad de comunicación, la libertad de prensa y que en última instancia es la libertad y los derechos de los usuarios a recibir información veraz, diversa y plural. Y en este contexto, todas las autoridades audiovisuales de todos los Estados miembros de la Unión Europea se coordinan o nos coordinamos en el Media Board a nivel europeo. Si me lo permiten, y porque sé que Arsenio ya me está apretando, está aquí. Está aquí. Simplemente insistir en esta reflexión que hacía al principio. Cuando pensemos en la ENFA, hay que ponerla en contexto, sobre todo con el Reglamento de Servicios Digitales y todo lo que afecta no solo a los medios de comunicación tradicionales, sino que afecta al conjunto de plataformas y equipos, dispositivos que tienen que ver en el entorno de la comunicación. O sea, que estamos hablando de las grandes plataformas, pero también estamos hablando, por ejemplo, de los fabricantes de aparatos receptores que en un momento dado pueden condicionar de una forma u otra el acceso plural, diverso a la comunicación. Y por lo tanto, el trabajo tanto a nivel nacional como a nivel europeo es un trabajo que se denomina de diálogo estructurado, en el que se pretende, a través de las figuras de la autorregulación, la corregulación y los acuerdos amistosos entre las partes, el intentar, en la medida de lo posible, la no judicialización de los conflictos, de los potenciales conflictos, y a partir de ahí aplicar lo que conocemos como el principio de intervención mínima. O sea, que en la medida de lo posible, ese diálogo estructurado entre las autoridades nacionales con los medios de cada uno de sus países y del European Board a nivel europeo, a nivel global, sobre todo ya pensando en aquellos medios de carácter transnacional como son las grandes plataformas y las redes sociales. Y es aquí, y como de alguna manera ya lo he venido relatando, donde aparecen las nuevas competencias de la CNMC sobre la aplicación de la ENFA. La CNMC, como organismo regulador y supervisor de los mercados, ¿no? La CNMC yo siempre lo he definido como un macroorganismo, ¿no?, que termina agrupando desde el ámbito de la competencia junto con los sectores regulados. En la actualidad, en el ámbito de sectores regulados, en la sala que yo presido, la de supervisión regulatoria,
Somos ya hoy competentes en materia de telecomunicaciones, audiovisual, energía, tarifas aéreas, transporte ferroviario y sector postal. Y la previsión es, tras la aprobación del Reglamento de Servicios Digitales y de la ENFA, el incorporar las competencias en materia de medios de comunicación y en materia de servicios digitales, y nos encontramos con el reto de aquí a septiembre de asumir parcialmente las competencias que nos correspondieren en temas de portabilidad, interoperabilidad en datos. Aquí habrá competencias compartidas con el Ministerio de Transformación Digital, con la Agencia de Protección de Datos y nosotros, pero bueno, estamos en un entorno en el que cada vez más, como decía, estamos en un entorno convergente en el que todo está interrelacionado, y es aquí donde nos encontramos ante el reto, y aquí sí que voy a ser ya muy esquemático porque ya lo he adelantado. Todas estas competencias y funciones de la ENFA a nivel europeo se tienen que concretar Estado miembro a Estado miembro, pero para poder desarrollar estas competencias en nuestro país necesitamos del instrumento jurídico, en este caso con rango de ley, ya de forma urgente, por el cual se asignan en concreto estas competencias y funciones a la CNMC y se le dota de la estructura administrativa para ello, que básicamente sería la creación de dos nuevas direcciones, una dirección de servicios digitales y otra dirección de medios de comunicación, que serían las que se responsabilizarían y de forma especializada trabajarían sobre todo lo relativo a la aplicación de la ENFA. Y ya por último, a nivel europeo, lo que ya hemos comentado, nos encontramos con que el gran organismo que termina regulando, vigilando, supervisando la aplicación de la ENFA a nivel global, a nivel europeo, es este nuevo Comité Europeo de Servicios de Medios de Comunicación, el European Board Media Services, que en realidad es la antigua entidad, la que hasta febrero era la entidad que agrupaba, coordinaba a los organismos reguladores independientes del sector audiovisual, ERGA, al que ahora se incorpora como secretaría la Comisión Europea y que es el responsable de la puesta en práctica de la ENFA a nivel europeo. El European Board, este comité de medios ya se encuentra plenamente operativo y desde mi punto de vista lo más importante en aplicación de las competencias que hemos visto es que ya desde el mes de febrero, desde su constitución, se han puesto en marcha 6 grupos de trabajo en el ámbito de los medios audiovisuales, en materia de pluralismo, en materia del entorno de negocio, del marco regulatorio, la integridad de la información y todo lo que es la cooperación a nivel europeo en el ámbito de la comunicación, que, bueno, si ven en este cuadro de forma muy diversificada, muy amplia, ¿no?, en cuanto a participación de los distintos Estados miembros, ya se encuentran trabajando en la concreción de las obligaciones y lo que desde mi punto de vista es de mayor interés, ¿no?, y es que desde una perspectiva independiente, ¿no?, desde fuera del bosque, la posibilidad de poder abordar cuáles son las situaciones que se están generando en los distintos Estados miembros y a partir de ahí poder intervenir. Como digo, en este momento la presidencia del European Board Media Services la ostenta por este año la CNMC, por una cuestión natural de sucesión de la antigua ERGA al actual Comité Europeo, y estamos, por lo tanto, en una fase naciente de esta nueva realidad. Una realidad que cada vez es más compleja, pero como decía al principio, y con esto termino, las amenazas existían, existen y van a seguir existiendo. Y por lo tanto, aparte del esfuerzo de los legisladores, aparte del esfuerzo de los organismos reguladores, hay algo que es fundamental y que yo creo que es la gran asignatura pendiente, donde también tenemos todos una especial responsabilidad. Y es, por mucho que peleemos y defendamos la diversidad, la pluralidad, la independencia de los medios,
si no insistimos y no reforzamos el elemento fundamental, que es el del desarrollo del espíritu crítico en la ciudadanía, y que a partir de ahí tengamos ciudadanos realmente libres, realmente capaces a la hora de discernir la comunicación, la información a la que accede, en su mayor o menor diversidad, si no incidimos en esto que conocemos como la alfabetización mediática e informacional, probablemente toda esta construcción, todo este castillo se desploma como un castillo de naipes, ¿no? Y yo creo que esta es probablemente la gran asignatura, el gran reto, probablemente el más complejo, el más complicado, pero donde probablemente tendremos que hacer el especial esfuerzo todos, medios, grupos de comunicación, profesionales de la información y luego el conjunto de la ciudadanía, ¿no? Y entre otros, en lo que de nosotros dependa, pues desde la CNMC también. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel. Te iba a hacer una consulta con tu permiso. José Manuel Nevado, Pepe Nevado, tiene alguna prisa y os voy a proponer a todos, incluido a ti, sobre todo a ti, que agrupemos, contrariamente a lo que yo os decía, agrupemos las preguntas tanto a Ángel como a Pepe para después de la intervención de Pepe. Cuando quieras, incorpórate ya con nosotros.